hermanos y hermanas, qué bueno poder estar reunidos nuevamente. Le invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Y para eso le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14. Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Marcos. Vamos acercándonos al final del Evangelio, pero en esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 14. Dice entonces la palabra de Dios en Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y ahí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos adelante con el relato de la pasión, el cual habíamos iniciado en la última oportunidad, explicando un poco de la importancia que estos relatos tienen por ser los precursores de lo que posteriormente llegaría a ser el Evangelio de Marcos. Y Marcos a la vez es una fuente que antecede a los evangelios de Mateo y de Lucas. Por lo tanto, son materiales que tienen mucho valor porque son muy cercanos a los elementos o eventos narrados por estos relatos de la pasión. Hoy estamos leyendo sobre los preparativos que hizo el grupo del Señor Jesús para poder participar de la cena de la Pascua. Había llegado la fecha en que se celebraba la Pascua y era una práctica de todos los judíos, principalmente las de ir, peregrinar a Jerusalén y poder celebrar allí la fiesta de la cena pascual.
Esto, el versículo 12, nos dice que ocurrió el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua. Este dato es interesante, hermanos, porque en el caso del Evangelio de Juan, el día cuando se sacrificaba el cordero es el día cuando el Señor Jesús es crucificado. Y por eso es que Juan presenta la cena del Señor en la víspera, es decir, un día antes del inicio de la fiesta propiamente de la Pascua. En cambio, Marcos, usted puede ver aquí bien claro, lo está diciendo, que esto ocurrió el primer día, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, que están dando días diferentes. Para Marcos, Jesús tomó la cena del Señor el día que se sacrificaba el cordero pascual, y el día siguiente fue crucificado. En cambio, para Juan, Jesús es crucificado el día cuando los corderos eran sacrificados. Hay una diferencia de un día. Y si uno pregunta cuál era la razón de esa diferencia, se han tratado, hermanos, desde el punto de vista tradicional de dar algún tipo de explicación. Una de esas explicaciones es que debemos recordar que para efectos religiosos, los judíos marcaban la diferencia entre un día y otro a partir del atardecer. Entonces, para ellos el sábado, por ejemplo, comenzaba y comienza todavía para los judíos ortodoxos actuales el viernes a la caída del sol. Es decir, bueno, aquí ya hace un ratito que el sol se ocultó, pero si fuéramos judíos, entonces ya el sábado habría comenzado para nosotros y terminaría mañana, sábado, a la caída del sol, entre 5:30 6 de la tarde, que es más o menos la hora que en esta época del año se oculta el sol en nuestro territorio. Entonces esa es la marca cuando el sol se oculta. Ahí comenzaba el nuevo día, y de igual manera para la Pascua era a la caída de la tarde. Eso era lo que indicaba que había comenzado el día de la Pascua. Desde ese punto de vista, si el Señor va a ser crucificado al día siguiente de este que Marcos está refiriendo, ese día cuando los corderos eran sacrificados comenzaba este día de la cena pascual, pero al atardecer. Por lo tanto, algunos han dicho no hay diferencia, porque los dos están hablando que Jesús fue crucificado el mismo día cuando los corderos eran sacrificados. Lo único que aquí Marcos está hablando de cuando ese día va a comenzar el atardecer. En cambio, Juan lo refiere a las 3 de la tarde de ese día, porque más o menos Jesús estuvo crucificado, según Juan, entre las 12 del mediodía y expiró a las 3 de la tarde, porque era a las 3 de la tarde cuando se sacrificaban los corderos tradicionalmente. Y luego 3 horas después es cuando el día declina y Jesús es sepultado, antes que comience el día especial de la Pascua, que en esa ocasión coincidía con el día sábado. Entonces, eso parece, hermanos, una buena explicación, si no fuera por el hecho de que, según el relato de Marcos, esto está aconteciendo de día, y es hasta el anochecer que van a ir al lugar que el Señor les ha indicado cómo identificarlo para participar de la cena pascual. Entonces, no es como lo está diciendo el relato, de que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús.
O sea, ese día no iba a comenzar, sino que hasta el atardecer de ese día, hablando desde el punto de vista religioso. Digo religioso porque en la vida normal y para usos cotidianos, para el judío el día era lo mismo que para nosotros. Comenzaba con la salida del sol y terminaba con la puesta del sol. Igual que nosotros, ¿verdad? Que para nosotros el día comienza al amanecer y termina con el anochecer. Pero para razones religiosas sí era a la caída de la tarde que iniciaba el día siguiente. Ahora, no necesitamos, hermanos, tratar de hacer esfuerzos como este que estoy mencionando para armonizar lo que ocurre, porque como le he dicho muchas veces, que los evangelios no son historia, sino que son interpretaciones teológicas que se hacían de la vida de Jesús. Y cuando Juan, por ejemplo, hace coincidir la muerte de Jesús con la muerte del Cordero Pascual, él lo está haciendo con una intencionalidad claramente teológica, que ha venido exponiendo a lo largo de todo el Evangelio, porque el Evangelio de Juan no es otra cosa que Jesús sustituyendo las fiestas judías. Y la última que sustituye es precisamente la de la Pascua. De tal manera, hermanos, de que probablemente las horas que Juan dé, pudo ser cierto que fue crucificado a las 12 y murió aproximadamente a las 3 de la tarde, o pueda ser un arreglo del relato que Juan hace. En realidad no importa, hermanos, si Jesús murió a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. No importa, porque el sacrificio es el mismo y el valor es el mismo. Eso de ponerle una hora específica, como digo, es ya con propósitos teológicos. Entonces, Juan obviamente es un evangelio mucho más teologizado que Marcos. Marcos tiene más historicidad, pero oiga, no historia, sino que historicidad, que son cosas diferentes, porque la historia es el relato factual que se hace de acontecimientos, es decir, muy apegados a la realidad, los más apegados. Mientras más apegados son, más rigor histórico tiene un documento. Y los evangelios no son libros de historia, tienen historicidad, lo cual significa que recoge elementos que sucedieron en verdad, pero que son manejados no con un propósito estricto de historia, sino que con un propósito teológico. Y desde ese punto de vista, los hechos, aunque son reales, aunque acontecieron, no necesariamente son históricamente exactos. No porque se esté tratando de engañar a las personas, sino porque se está tratando de dar una interpretación teológica a lo que ha ocurrido. Esto, hermanos, incluso nosotros lo hacemos hoy en día. Cuando a usted le preguntan, por ejemplo, ¿y usted cuántos años tiene de conocer a Cristo? Usted dice, tengo 20 años, pero probablemente eso no sea cierto, no sea pegado a la historia, sino que probablemente lo que ocurra es de que tiene 19 años, pero usted lo que está haciendo es que lo está redondeando. Y para motivos o propósitos de testimonio, usted dice, yo tengo 20 años de servir al Señor y nunca me ha fallado. Usted lo que quiere enfatizar es la fidelidad del Señor, aunque solo tenga 19 años, pero usted no lo está haciendo con el propósito de mentir, de hacer pasar como que tiene más tiempo, que tiene 20 años de estar en el evangelio cuando realmente tiene 19. No es esa su intención, no está mintiendo. Entonces, en nuestra forma de hablar hoy en día, cuando nosotros redondeamos, cuando nosotros, por ejemplo, decimos de una persona, no, si esa persona no hace nada bueno, no, de esa persona usted nunca va a oír nada positivo. Son generalizaciones que estamos haciendo, porque una persona puede ser muy mala, pero tendrá elementos positivos que se pueden destacar. Entonces, así es como los evangelios fueron redactados. Entonces, ¿pero cuándo fue?
el día cuando se sacrificaban los corderos pascuales, cuando los discípulos preguntaron esto, como dice Marcos, o fue en la víspera, como lo dice Juan. Probablemente, o sea, no hay manera de saberlo, y realmente, como le digo, no es importante. Eso no cambia nada de la fe. Pero probablemente Marcos sea el que está más apegado, por lo que le acabo de decir, que estos son los relatos de la pasión. Y los relatos de la pasión fueron los primeros que se escribieron antes de la redacción del Evangelio, de tal manera que todavía no había tanto una intención teológica, sino más bien de recopilar hechos que no tenían que quedar en el olvido. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente la versión de Marcos sea la que está más apegada a la realidad de los hechos. Posiblemente, no hay manera de poderlo asegurar. Entonces, pero sucede que es este día, que es la celebración de la Pascua, y vienen los discípulos y le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? La Pascua era una cena, pero era una cena, hermanos, que tenía que hacerse conforme a las indicaciones que Moisés había dado. Tenía que ser un cordero tierno de 1 año, que no tuviera defectos, que no tuviera fracturas, que se sacrificaba y que tenía que ser preparado asado. No podía ser de otra manera, tenía que ser asado. Y este cordero se acompañaba de pan sin levadura y se acompañaba de hierbas amargas, y de bebida era vino el que se utilizaba. Pero estas cosas que estoy mencionando tenían que ser preparadas, porque también la ley de Moisés decía que de acuerdo a la cantidad de personas que iban a participar de la cena pascual, así era la cantidad de cordero que tenía que sacrificarse o prepararse, porque la idea era que no sobrara nada. Del cordero pascual no se podía guardar nada. La idea era que salieran las piezas justas para que comiera la familia que estaba participando de la Pascua. Y si acaso sobraba algo, eso tenía que ser quemado totalmente. No podía guardarse cordero para el siguiente día. Entonces Jesús participaba, tomaba de la cena pascual con sus discípulos. Es decir, ahí eran 13 hombres. No estamos contando a las discípulas del Señor, que el Evangelio de Lucas nos da los nombres de ellas, pero habían mujeres también que seguían al Señor y eran discípulas de Él. Entonces estamos hablando de un grupo, hermanos, que podía andar por las 20 o más personas, que era el grupo de Jesús. Y ya para un número así, probablemente, o sea, no lo sé, probablemente se necesitaba sacrificar 2 corderos. Cuando la familia era muy pequeña, lo que la ley de Moisés decía es que tenía que unirse con otra familia pequeña para que entre las dos pudieran consumir un cordero y que no sobrara nada. Entonces, todos estos preparativos tenían que hacerse de antemano. Pero los discípulos del Señor tenían otro problema, y es que ellos no tenían dónde hacer los preparativos de la cena pascual y dónde comer de ella. Pero como le he explicado, era una tradición que en cada Pascua los judíos peregrinaban a Jerusalén para participar ahí. Entonces se llenaba, se saturaba la ciudad de judíos que venían de diversos puntos a celebrar la Pascua en Jerusalén, como un anhelo que ellos tenían como personas, de aunque sea una vez en la vida, de tomar la cena pascual en Jerusalén. Entonces, como no había muchos lugares donde hacerlo,
había personas que tenían cierta solvencia económica, que preparaban un lugar para que los peregrinos pudieran comer. Esto, hermanos, de que cuando surge la iglesia cristiana el día de Pentecostés, la iglesia comienza a reunirse en las casas, no fue una idea de los cristianos. Eso es algo que ya venía del judaísmo. Y como recuerde que la iglesia nace siendo judía toda, en sus primeros años toda la iglesia cristiana fue de judíos únicamente, no había gentiles. Entonces ellos tenían esa costumbre. Y una costumbre era que el judío, la mayoría eran pobres y solamente tenían una pequeña habitación donde era cocina, era comedor, era dormitorio, era la sala, era el taller donde trabajaban y a veces sala de venta de lo que produjeran también. O sea, todo estaba ahí. Y algunas veces, como le he comentado, hasta los animales estaban dentro de esas pequeñas casas. Pero había algunos que tenían un poco de más solvencia económica. Y como tenían un poco más de dinero, podían construir una segunda planta. A esta segunda planta no se accedía entrando a la casa, sino que por una escalera que estaba fuera de la casa. Porque en la segunda planta nunca vivían ellos, sino que ese era un espacio que estaba reservado para actividades religiosas. En el caso de los judíos, ahí es donde estaban las primeras sinagogas. Y cuando venía la fiesta de la Pascua, sucedía lo que aquí está sucediendo. Y es que había un hombre que tenía una segunda planta que dice que era amplia y que la tenía amueblada. Ahí había una mesa y ahí había los catres que se utilizaban para reclinarse, porque recuerde que no comían sentados en las sillas, sino que era reclinado en una especie de diván o de catre. Entonces todo eso lo tenía este hombre arriba. Y es ahí donde el Señor dispone que van a tomar de la cena del Señor. Entonces las segundas plantas eran dedicadas como espacios religiosos o donde podían hospedar a otras personas, porque recuerde que el ser hospedador era una cuestión cultural necesaria, que las personas tenían que hacerlo. La espiritualidad de las personas, su consagración a Dios muchas veces se medía por el grado de hospitalidad que pudieran ofrecer a otras personas. Y esa es la razón por la cual las gradas estaban afuera de la casa, para que el huésped pudiera entrar y salir cuando quisiera, sin necesidad de pasar molestando a sus anfitriones. No era por comodidad del anfitrión, era por comodidad del huésped, para que se sintiera como en su casa. Por eso se recuerda cuando Pedro está en Jope, en casa de Simón el curtidor, ¿a dónde está orando él? Es en la parte de arriba, porque Pedro estaba hospedado temporalmente ahí. Entonces Simón el curtidor era el anfitrión, Pedro era el huésped. ¿Y por qué sube a orar? Porque era la planta alta la que se utilizaba para los servicios o actividades religiosas. Entonces cuando surge la iglesia, las reuniones en las casas se hacían en esa parte alta, las que la tenían, y los que no, pues en el pequeño espacio que era, porque las casas eran muy pequeñas, y era ahí donde compartían lo que hoy nosotros llamamos una célula. Entonces los discípulos se están preguntando: ¿a dónde vamos a ir a preparar la cena? Le están preguntando al Señor. Entonces, el Señor viene y dice el versículo 13 que envió a 2 de ellos y les dio estas instrucciones: vayan a la ciudad, es decir, a Jerusalén,
y le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Este era un esclavo, porque andaba cargando agua. Síganlo, no le digan nada, ustedes solo síganlo. Y ahí en la casa donde entre, ustedes lleguen, toquen a la puerta, y cuando salga el dueño de la casa, ustedes díganle dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Esto dice el maestro. Entonces los discípulos van. Esta historia se parece bastante, ¿verdad?, a la historia del pollino que encontramos en el capítulo 11. El asnito que el Señor les dice: mire, entren a la ciudad, van a encontrar un asno sobre el cual nunca se ha montado nadie, desátanlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo están desatando, ustedes díganle: porque el Señor lo necesita y lo va a devolver. Y los discípulos fueron y hallaron tal como el Señor les había dicho. Entonces, de igual manera, hoy van los dos discípulos, entran a Jerusalén, y tal como el Señor les había dicho, venía un hombre con un cántaro al encuentro, y dijeron: este es. Entonces lo siguieron, y en la casa donde entró el esclavo con el cántaro, llegan los discípulos, tocan, y entonces le dicen al dueño de la casa que abre la puerta. El maestro pregunta: ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y aquel hombre, que era el dueño de la casa, que no sabemos cómo se llamaba porque nunca lo dice la escritura, dice que les mostró en la planta alta. Fíjese lo que le decía, ¿verdad? Lo lleva a la planta alta, una sala amplia, amueblada y arreglada. Allí donde este hombre les indique, allí ustedes preparen la cena pascual. Es decir, los discípulos tuvieron que ir a comprar los corderos, tuvieron que ir a comprar la harina para hacer el pan sin levadura, fueron a comprar las hierbas amargas, el vino, o sea, todo lo que eran los componentes de la cena pascual. Este lugar, hermano, esta planta alta, que la Reina Valera lo traduce aposento alto, hermano, hay prácticamente un acuerdo entre los biblistas de que esta planta alta donde celebraron la cena pascual y donde el Señor instituye la cena del Señor, que la celebramos hasta el día de hoy, esa planta alta es el mismo aposento alto del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque lo que este hombre hizo fue que hospedó al grupo de Jesús. Y ahí podemos ver que la sala era amplia, como lo está diciendo aquí el Señor, porque en el libro de los Hechos se menciona que ahí se reunían hasta 120 discípulos y discípulas del Señor. Así que era verdaderamente, este hombre tenía sus facilidades económicas. Entonces, como allí era donde en el día cuando se sacrificaba el cordero pascual, según Marcos, este hombre lo recibe. Entonces, ellos quedan hospedados ahí porque al día siguiente es que van a matar al Señor. Y se recuerda que los relatos de los evangelios nos dicen que esa noche los discípulos huyeron, y para el tercer día, que es el primero de la semana, domingo para nosotros, dice que ellos estaban encerrados y que las puertas estaban bien cerradas, es decir, estaban en un lugar, en una casa. ¿Y a dónde era este lugar? Porque ahí es donde los habían hospedado un par de días antes. O sea, no tenían a dónde ir. No volvieron a Galilea, porque cuando el Señor resucita, el mensaje que envía con María Magdalena es ese: que vayan a Galilea porque ahí los va a encontrar. Entonces, el día de Pentecostés, que es 50 días después, los discípulos todavía están allí en esta casa, y es ahí donde el Espíritu Santo será derramado ese día de Pentecostés. Entonces, mire qué privilegio el que tuvo este hombre, porque no solamente fue en la planta alta de su casa donde el Señor comió la última Pascua con sus discípulos, donde instituyó la primera cena del Señor, sino que también el lugar
en el cual por 10 días los discípulos pasaron orando hasta que llegó el día de Pentecostés, y allí, en esa planta alta, nació la iglesia del Señor cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. De manera, hermanos, que cuando el libro de Hebreos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, este hombre, hermanos, hospedó al Hijo de Dios, hospedó la última cena pascual de él, hospedó la primera cena del Señor, y es donde en su casa fue el anfitrión, en donde la iglesia del Señor, que ya lleva 2000 años, nació, donde el Espíritu Santo vino por primera vez, y donde los seres humanos por primera vez hablaron en otras lenguas y profetizaron, y allí es donde por primera vez se hizo anuncio de las buenas nuevas que Jesús había resucitado. De manera que el anfitrión es alguien que no sabe a quién está recibiendo. Él pensó que simplemente era, probablemente él había oído hablar del maestro, porque es lo que ellos dijeron, los discípulos. El maestro dice: ¿a dónde voy a tomar la cena pascual? Ah, por acá, les dijo el hombre, pasen adelante. Salió el hombre por la puerta, porque recuerde que arriba se subía por afuera de la casa, y les mostró esa gran sala donde cabían los 120, y ahí estaba amueblada y era muy amplia, dice aquí. Entonces, ahí prepararon la cena del Señor. Llega el atardecer, dice el versículo 17, al anochecer llegó Jesús con los 12, ya era la hora de comer de la cena pascual, y comienzan la celebración de la cena pascual. Comiendo estaban, dice el versículo 18, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Entonces el Señor está anunciando de que, bueno, Él, ya vimos en este evangelio de Marcos, 3 veces les ha dicho lo que le va a ocurrir: que va a ser entregado en manos de pecadores, que lo van a maltratar, que le van a escupir, que lo van a matar y que lo van a enterrar, pero que al tercer día resucitará. Ese momento ya ha llegado. Entonces viene y les dice a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. Esto, hermanos, pudo haber ocurrido de cualquier otra manera, porque, como le digo, el Señor ya había anunciado que esto le iba a ocurrir, pero hoy está anunciando que le va a ocurrir de la peor manera. Y es que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Como le digo, si hubiera sido que habían colocado un espía, las autoridades, o que lo andaban vigilando y que ya sabían la rutina del Señor y que por eso lo capturaron, hubiera sido una cosa. Pero que hubiera sido uno de adentro que lo traicionó, eso lo vuelve todavía mucho más difícil. Y así es, hermanos. Y traiciona a Judas porque él era el que conocía las intimidades de a dónde Jesús se iba, porque él predicaba de día en Jerusalén y en la noche se iba, precisamente para que no lo encontraran. Y a dónde iba nadie lo sabía, solo los discípulos. Solo los discípulos sabían que siempre después de que el Señor cenaba, se iba a orar a ese huerto que se llamaba Getsemaní. Entonces Judas lo sabía, él tenía esa información privilegiada. Por eso yo le he dicho otras veces, hermanos, que los que causan más daño a la obra son los que una vez estuvieron en ella, porque son los que conocen las interioridades. Y no estoy hablando, hermano, de cosas malas, porque Jesús no hacía nada malo. Y eso de que él fuera a orar al campo libre, a Getsemaní, sí lo hacía con la intención de ocultarse, que no lo hallaran.
y también de tener paz para poder orar, estar tranquilo. Pero no es que él se anduviera escondiendo porque había hecho algo malo, sino que era simplemente porque su misión tenía que ser cumplida. Pero Judas tenía esa información. Entonces no es que en las iglesias se hagan cosas malas, pero hay personas que conocen el teje y el maneje de las cosas. Entonces ya saben quién es supervisor, quién es supervisora, quién es el anfitrión. Y por eso, hermanos, es que cuando se producen divisiones, por ejemplo, entonces dicen: no, venga, vamos a ir a visitar a la hermana fulanita, porque saben que ahí hay una célula, y una célula buena. Entonces llegan a envenenar a la hermana fulanita para que se vaya con ellos. Entonces saben a dónde tocar, saben quiénes son los ancianos, quiénes son los diáconos, quiénes son los coordinadores de diaconisas, quiénes son los supervisores, las supervisoras. Entonces el conocimiento que tienen lo utilizan para destrucción. Y por eso es que el Señor va a decir más adelante: ay de aquel, porque más le valdría no haber nacido, más le valdría nunca haber nacido, que habiendo nacido haya conocido la verdad, y porque conoció la verdad la traiciona. De que Dios nos guarde, hermanos, de que eso vaya a ocurrir con nosotros. Pero para eso tenemos que llevar una vida de apego al Señor, una vida de entrega a Él. Recordemos que uno de los factores que corroyó a Judas fue la ambición. Porque Juan dice que él era ladrón y como era el tesorero, él tomaba dinero de ahí. Entonces allí su integridad estaba ya carcomida, porque lo que él quería era dinero. Entonces uno de lo que se tiene que guardar es de la ambición, de la codicia, porque detrás de las traiciones, detrás de las divisiones, siempre, hermanos, lo que hay es codicia por el poder o por el dinero. O sea, no es como el discurso que dan, ¿verdad? De que es como una vindicación. Es que en esa iglesia no cuidan a los hermanos, yo los voy a cuidar. Lo mismo dijo Absalón, ¿verdad? Lo mismo decía Absalón: no, el rey no tiene tiempo para atenderlos, pero si yo fuera rey, yo sí los atendería. Y besaba a la gente, la saludaba, se volvió meloso con la gente. Claro, cuando fue rey, hermanos, ni lo volteaba a ver, ¿verdad? Pero como discurso estaba bonito, ¿verdad? Entonces, así, no es que sean grandes adalides de la verdad y de la pureza del evangelio, tienen codicia en el corazón. Lo que quieren es poder, lo que quieren es dinero. Entonces, cuidémonos de eso para no convertirnos en traidores de la causa de Cristo. Entonces, cuando el Señor les dice: uno de ustedes me va a traicionar, dice el versículo 19, que se pusieron tristes. Y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Entra la duda en ellos y comienzan a preguntarse: ¿seré yo? Porque dice que uno de nosotros te va a traicionar. ¿Seré yo el que voy a cometer esa falta? Esta pregunta, hermanos, está expresando el temor que ellos tenían. No temor en el sentido negativo, sino que temor en el sentido reverencial, porque ellos decían: ¿y si fuera yo? Señor, ¿seré yo? Lo está diciendo con un temor a descubrir que él pudiera ser el traidor. Temor de fallarle al Señor. Y claro, dice que uno por uno le preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero eso al mismo tiempo deja ver cómo ninguno de ellos tenía sospechas de Judas ni de nadie más. O sea, porque no dice que nadie haya dicho: yo creo que Pedro ha de ser, porque este es mero salido. Nadie dijo: pues a lo mejor es Tomás, porque hasta ese momento Tomás realmente no había mostrado ninguna debilidad. Al contrario, era un hombre muy entregado al Señor. Pero, o cualquiera puede decir: yo a Judas siempre lo he visto raro. Yo a Judas lo he visto que nunca está contento de verdad.
Nadie sospechó. Y por eso es que cuando llega el día, bueno, que no el día, sino que unas horas después, ¿verdad? Cuando ya van a capturar al Señor, el Señor los despierta, porque recuerden que los discípulos se duermen. Entonces, el Señor los despierta y les dice: hoy sí, levántense, porque se acerca el que me traiciona. Entonces, los despierta para que se den cuenta quién es el traidor, porque ahí no lo saben. Incluso cuando Judas sale para entregarlo, dice que todos pensaron que quizás el Señor lo que le estaba pidiendo es que fuera a dar algo a los pobres, como lo habían hecho en otras ocasiones. Nadie pensó mal de Judas. Pero cuando ya Judas llega, guiando a los que lo iban a capturar, y besa al Señor, entonces es cuando Jesús lo dice delante de sus discípulos: con un beso entregas al maestro. Ahí caen todos: este es el traidor. Entonces hasta ahí se dan cuenta. Pero en este momento nadie sospecha. Es decir, hermano, que uno no sabe quién va a ser el traidor. O sea, uno a todo le ve la cara bonita. Y quizás, hermano, esa persona que uno la ve así, mero apartada, mero observadora, con cara de pocos amigos, uno dice: esta persona es raro, esta mujer es rara. Y quizás esos son los más fieles. Y en cambio aquellos que muestran: amén, hermanito, amén, hermanita, sí, cómo no, qué bendición, aleluya, siervo, y que saludan así, esos quizás son los peores. O sea, no lo parecen. Judas no lo parecía. Entonces, como le están preguntando: ¿seré yo? Dice el versículo 20 que el Señor le respondió: es uno de los 12. O sea, según Marcos, él no reveló, ¿verdad? Según Juan, sí, ¿verdad? Le dijo al discípulo amado, aquel a quien yo le dé el pan mojado, y se lo da Judas. Entonces, pero ese es como es en clave, ¿verdad? Para que solo el discípulo amado lo comprenda. Pero lo que ocurre es de que ese es un propósito teológico de Juan, del Evangelio de Juan, ¿verdad? Que está poniendo al discípulo amado como el modelo y como el que va más avanzado que todos los demás discípulos. En cambio aquí dice que Jesús simplemente les dijo: es uno de los 12, uno que moja el pan conmigo en el plato, es todo. No les dice quién fue. Y cuando dice eso, uno que moja el pan en mi plato, está citando el Señor el Salmo 40. Se cree, hermanos, que el Salmo 40 hace referencia a la traición que Ahitofel le hizo a David. Ahitofel era uno de los consejeros del rey David. Entonces viene y lo traiciona, apoyando la rebelión de su hijo Absalón. Entonces se cree, porque es simplemente una creencia, que el Salmo 40 fue escrito en esa ocasión, haciendo alusión a la traición de Ahitofel. Pero el Señor está tomando ese salmo para expresar que es uno de los que moja el pan conmigo en el plato. Y luego le dice las palabras solemnes: a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. ¿Y qué era lo que estaba escrito de él? Lo que el Señor ha venido anunciando 3 veces ya: que ha de ser entregado en manos de pecadores, que lo van a maltratar, que lo van a insultar, que lo van a golpear, que lo van a crucificar, que le van a dar muerte. Entonces dice el Señor: eso tiene que suceder. Así está escrito y la escritura debe cumplirse. Pero ay de aquel, dice, que lo traiciona. Estaba escrito que Jesús sería traicionado, por lo que le estoy diciendo del Salmo 40. Es cierto, estaba escrito: ay de aquel por quien esa escritura se cumple. Ese, dice el Señor, mejor no hubiera nacido. Entonces fíjese, el que las cosas estén escritas no quita la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Porque, por ejemplo, Jesús dijo en una oportunidad: a los pobres siempre los van a tener con ustedes.
Y hay muchísimo cristiano que dice, bueno, ¿y por qué tratan de ayudar a los pobres? ¿Por qué la iglesia tiene que estar tratando de sacar a la gente adelante, de resolver la situación de pobreza? Usted sabe que el Centro de Desarrollo Integral, donde aquí se atienden docenas de niños, es una alianza que la iglesia tiene con Compasión. Y el lema de Compasión es liberando de la pobreza en el nombre de Jesús. Ese es el lema. Pero es liberar de la pobreza. Entonces dice, bueno, ¿y por qué quieren liberar de la pobreza? ¿Y acaso Jesús no dijo que los pobres siempre iban a haber? Entonces, ¿para qué vamos a estar luchando? ¿Para qué vamos a estar ayudando a los pobres si Jesús dijo que los pobres siempre los van a ver? La escritura tiene que cumplirse. Sí, tiene que cumplirse. Pero ay de ti si por tu causa siguen habiendo pobres. ¿Le entiende? O sea, no es de que, como él dijo que, o sea, también Jesús dijo, el amor se enfriará. Y eso está escrito y se va a cumplir, se está cumpliendo. Pero ay de ti si tú eres causa de que el amor se enfríe. O alguien puede decir, es que mire, el medio ambiente lo van a seguir destruyendo, porque así está escrito. No está escrito en la Biblia, eso no lo dice la Biblia, pero la gente como inventa, ¿verdad? Entonces, no, eso es profecía. La profecía se está cumpliendo. Ya le dije que no es así, pero supongamos que hubiera una profecía en ese sentido. Ay de ti si por tu causa esa profecía se está cumpliendo, si por tu causa los árboles están siendo cortados, si por tu causa sigues utilizando plástico y derrochando, contaminando, etcétera. El hecho de que esté escrito, eso no exime la responsabilidad de uno. Es lo que dijo Jesús. Lo que está profetizado sobre el Hijo, eso se va a cumplir. Y está profetizado que va a ser traicionado. Entonces Judas, él es un campeón, porque cumplió la profecía. Entonces, él es un hombre que debe ser venerado, es un santo, San Judas. No, ay de aquel, dijo el Señor, por quien se cumple esa profecía. Es cierto, está escrito, pero ay de aquel, ese mejor no hubiera nacido. Mejor no hubiera nacido, mejor no hubiera existido que tener que jugar ese papel trágico. El hijo de perdición lo llama la escritura. Entonces, hermanos, que la Biblia tenga algunas profecías y donde profetiza males que podrán ocurrir, no nos exime de nuestra responsabilidad. Porque uno puede decir, es que eso tiene que ocurrir. Sí, tiene que ocurrir, pero eso no significa que nosotros no vamos a hacer nada. O sea, también la Biblia profetiza que finalmente el reino del Señor va a ser establecido y que Jesús va a reinar desde Jerusalén. Y dice Apocalipsis que los va a gobernar con vara de hierro. Entonces uno puede decir, bueno, entonces como está escrito, ¿para qué vamos a andar evangelizando? Si ya está escrito. ¿Para qué vamos a andar tratando de ganar a otros a Jesús? ¿Para qué vamos a tratar de vivir conforme a los valores del reino de Dios? Si de todas maneras ese reino, ayudemos o no, va a venir. Pero ay de ti si no trabajaste por él. En cambio, para los que sí trabajaron e hicieron que esa profecía se hiciera realidad, ellos son a quienes el Señor bendecirá, y como dice la escritura, recibirán la corona de vida, que la recibirán los que aman su venida. Las cosas pueden estar escritas, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad. Así que ay de ti si por ti siguen habiendo males en este planeta, aunque esté escrito. Igual que el faraón, ¿verdad? Que el Señor le dijo, para eso te he puesto, para mostrar en ti mi ira.
Y por eso Pablo pregunta: ¿y entonces por qué condena el Señor? Si lo que estos rebeldes están haciendo con su pecado es cumplir la palabra del Señor. Pero ahí donde Pablo dice: pero ¿quién eres tú para que juzgues a Dios? ¿Podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el alfarero la potestad, la facultad de hacer con el mismo barro un vaso de honra y otro de deshonra? Claro que puede hacerlo. Y no, el barro no puede quejarse. Nosotros tampoco podemos reclamarle a Dios. Pero el que hace el mal cosechará el mal que siembra. Y el que hace el bien cosechará, como Pablo lo dice en Romanos también, honra y vida eterna. Porque el Señor honra a los que le honran. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado la palabra hoy. Yo quiero animarle para que no vaya a dejar pasar este día sin recibir la vida que Jesús le ofrece. Por eso, si hay con nosotros alguna persona que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús, ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal que desea recibir a Jesús, y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita creer en el Señor? Que no seamos de los que piensan: no, esto no va a mejorar, el mundo irá de mal en peor. No hay que engañarse, las iglesias no van a cambiar nada. Pero hay de ti si en lugar de trabajar por los cambios, lo que estás haciendo es impidiéndolos. Por eso ven a Jesús, cree en Él, levanta tu mano y vamos a orar. Hoy es una buena oportunidad para amistarte con el Señor. Levanta tu mano y vamos a orar. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, puede levantar su mano también en este momento y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Hago la última llamada. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenos levantando su mano y vamos a orar ahora mismo. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, pues a través de ella tú nos adviertes y nos deja ver el cuidado que debemos tener sabiendo, Señor, que continuamente estamos expuestos a fallar, y por eso te pedimos: guarda nuestro corazón, ayúdanos a guardar nuestra integridad, para que así no seamos sorprendidos por la codicia y que no seamos traidores a tu causa, como sucedió en el caso de Judas. Y ayúdanos a comprender que aunque las cosas estén escritas, no anula las responsabilidades que tienes de nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.